Mari Mari, Su Alteza Real. Mi estimado telepensante, hay cosas de las que no se está hablando en Chile. Al menos de parte de personas que debiesen darnos algunas respuestas de cómo es posible que se haya diseñado un tipo de régimen que mezcla el principio monárquico de una desigualdad por condición de nacimiento con una tiranía respecto de que se consolida otorgando privilegios a ciertos grupos en la sociedad respecto de otros, quebrando con el principio democrático una persona un voto, y finalmente estamos bajo este manto monárquico, tiránico de base indigenista, promoviendo un tipo de socialismo del siglo XXI que yo estoy segura nadie de los que votó a prueba quería avanzar en Chile. Vamos por parte. Lo primero que quiero decir es que quienes hoy día supuestamente representaban a los pueblos originarios en la convención no los representan. ¿Por qué? Porque solo un 22,81% del padrón electoral indígena votó por representantes indígenas en la convención. Eso, en términos de número, nos habla de que del 1.239.295 personas que debieron de haber o podrían haber sufragado por representantes de pueblos originarios, solo lo hizo un total de 282.719 personas, que equivale al 22,81% del padrón indígena. Por lo tanto, está claro que no son ellos los que están, no es que esta cúpula de convencionales que han instalado en el espíritu que permea completamente el documento del proyecto de nueva constitución, ellos no están representando a los pueblos originarios, ¿sí? ¿Quiénes entonces son y a quiénes representan? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para entender el fenómeno al que nos estamos abocando acá en el análisis es ver cuál es ese espíritu indigenista que trasunta en una especie de derecho monárquico a la antigua usanza, tipo Thomas Hobbes, no la monarquía constitucional, sino que la previa a la existencia de la división de los tres poderes del Estado, y los privilegios que van a quebrar la igualdad ante la ley. Y de qué forma se está avanzando, además, el modelo que nosotros tenemos en Chile, donde esto ya es una realidad. Estoy hablando de Temucuicui. En Temucuicui no hay más que justicia indígena, si es que de alguna forma puede llamarse así. En Temucuicui hay un privilegio respecto de quienes manejan las armas y quienes manejan el poder y quienes están sometidos a ellos. En Temucuicui no hay presencia, ¿no es cierto?, de chilenos ni de huincas, por lo tanto, ahí usted tiene el modelito. Piense usted que hoy día, bajo el proyecto de nueva constitución, los terroristas se van a poder postular a cargos públicos aunque estén en la cárcel. ¿Qué le dice eso? Después tenemos que se elimina el estado de excepción. Se priva a las Fuerzas Armadas de su rol de garantes de seguridad interna. Se desmantela a Carabineros, se elimina el concepto de monopolio estatal de la coerción, creando policías obedientes a las élites locales. O sea, se abre ese espacio para que se pueda crear. Se habla de las policías, de las fuerzas, etc. No se pone límite a eso. Se incorpora en todos los órganos del Estado un porcentaje de cupos solo para pueblos originarios. O sea, según cómo yo nací, mi raza. Se crea la justicia indígena y será el lonco el que juzgue al terrorista. Además, el lonco va a juzgar al huinca cuando se trate de temas que les atañen sobre bases de una cultura que es oral. Por lo tanto, como ellos no tienen nada escrito, la posibilidad de pensar en una justicia indígena es simplemente lo que se le ocurre al compadre de turno, al que está de lonco, digamos. Y por último, nuestro gran cerrojo es que cualquier cambio que se haga a la Constitución va a tener que pasar por una aprobación de esta minoría del país. Como si eso no fuera poco, el aspecto medular es el reconocimiento que hace la Constitución al derecho a las tierras, territorios y recursos a los pueblos originarios. Se obliga al Estado a reconocer y garantizar
el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras. Se otorga especial protección a la propiedad de las tierras indígenas y mandata su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. Sobre este último punto, la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general. Finalmente, conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Les voy a citar la respuesta que da Richard Caifal, mapuche, abogado, silenciado por los miembros de la Convención Constituyente por no ser comunista, a estas propuestas que están dentro del proyecto de nueva Constitución. Él dice en una columna de opinión, en la tercera: de acuerdo al Tratado de Tapigüe, la reivindicación por el territorio mapuche se inicia desde el río Bío al sur, por lo que el erario nacional no resistirá la magnitud de la reivindicación. En la práctica, la norma constitucional tendrá un carácter meramente decorativo, sin posibilidad de convertirse en realidad. De igual manera, las personas que sean objeto de ocupaciones o usurpaciones verán lesionados sus derechos de propiedad, sin poder obtener una reparación por el daño causado ni un pago por el justo precio que importa la expropiación. Aquí ponga ojo. Estos son los ingredientes perfectos para la convulsión social y el enfrentamiento. El espíritu revanchista y la tinta ideológica deben ser desterrados del debate constitucional. Sin embargo, lamentablemente estos ya forman parte del borrador de la Carta Fundamental. ¿Cómo se va a evitar la convulsión social, el enfrentamiento y todo esto? Vamos con nuestro invitado de hoy, el convencional constituyente Agustín Squella. Una de las funciones que tenía este proceso era eventualmente dotar nuevamente de legitimidad a las instituciones y sobre todo lograr que de alguna manera todos termináramos, no sé si leal es la palabra, pero sí por lo menos comprometidos con las normas que nos íbamos a proponer. A la luz de cómo ha sido este proceso, a la luz de lo que usted dice que ya se empieza a ver en el borrador, ¿eso se ha logrado? Bueno, es que está en la misma línea, Macarena. Una constitución la vamos a tener que obedecer todos. Sí, eso sin lugar a dudas, pero si es convocante. Bien, la vamos a tener que obedecer, nos guste o nos disguste, como ocurre con el derecho. Bueno, recordarle a Agustín Squella que esto de la obediencia es bastante complejo. Fíjese que, como plantea Hannah Arendt, llegó un momento en que para los alemanes, bajo el régimen nazi, cumplir las leyes no solamente significaba obedecerlas, sino actuar como si uno fuese autor de esas leyes que obedece. Y por eso es que hay una convicción en la filosofía y en toda la teoría política que es necesario ir más allá del mero cumplimiento del deber, mi estimado Agustín. Yo pensé que como humanista usted tendría que saber esto. Ahora, ¿quién está obedeciendo a todo este proceso? Además de la centroizquierda, que le ha hecho la genuflexión a los convencionales constituyentes con un proyecto de nueva constitución tiránico, monarquista, indigenista. Lo está haciendo el Poder Judicial. O sea, si en el Congreso, el Senado ha sido desleal, comillas, o sería desleal al proceso constituyente y su resultado tipo Frankenstein, podemos decir tranquilamente que el Poder Judicial ha sido leal a este proceso. De ahí que nosotros hayamos visto la reacción que tuvo la Corte Suprema a través de su vocera Ángela Vivanco a la decisión de los convencionales de no jubilar anticipadamente a los jueces. Les leo la declaración de la vocera de la Corte. Esta norma permite, la norma que no los jubila con anticipación, que el funcionamiento del Poder Judicial siga, que no dependa de lo que suceda en el proceso constituyente y que como consecuencia no haya salida masiva de jueces. Nos parece de la mayor relevancia y consideramos y agradecemos a los 115 constituyentes que más allá de sus líneas políticas tomaron esta decisión republicana de no descabezar al Poder Judicial y permitir que la institución correspondiente siga funcionando como corresponde a un Estado de derechos en plural. O sea, ya está ya. Ya tenemos distintos sistemas de justicia, ya está el embrión, ¿no es cierto? Y ya nos estamos pensando con distintos derechos. Uno está basado en la cultura oral y depende del estado de ánimo
del juez de turno, que sea un lonco, y el otro es el que conocemos. Ahora, fuera de que ya están consolidando en el Poder Judicial, en la práctica, porque han incorporado la perspectiva de género, etc. Y aquí se está hablando de Estado de Derechos, ¿no? Lo están incorporando bajo la piel, todos estos cambios. Gracias por no descabezarnos. Esas son las palabras. O sea, nosotros agradecemos a los 115 constituyentes de no descabezar al Poder Judicial. ¿Eso en una república donde hay 3 poderes que son independientes? ¿Eso en una democracia? ¿O en una monarquía? ¿O en una tiranía? ¿Dónde pasa que un poder como el Poder Judicial, que es independiente, hace una genuflexión y agradece que no lo hayan descabezado? Bueno, es evidente que acá tenemos un problema mayor y con el Poder Judicial. Veamos entonces con la misma vocera Ángela Vivanco en una entrevista con Tomás Moschetti cómo ella evalúa el proyecto de nueva Constitución. Póngale nota a la Convención Constitucional. Muy bueno, lo que respecta a Poder Judicial, yo creo que no ha sido lo que uno hubiera esperado, la verdad. Nosotros hubiéramos esperado que hubiera más diálogo en este tema, que se pudiera recoger la experiencia y que en algunos temas que a nosotros nos parecen claves hubiera habido de alguna manera también una mirada a lo que han dicho organismos como la Comisión de Venecia y otros, y en ese sentido creo que ha sido bastante parcial eso. Así que la nota parcial de ese proceso en lo que respecta al Poder Judicial yo creo que no la podemos dejar en más que un 4. Esperemos que... O sea, ¿aprueba? Hasta aquí no puede desaprobarse aún porque este es un proceso en curso. Pero de lo que conoce. No se ha cerrado todo. Pero de lo que conoce, ¿aprueba o reprueba? No, yo creo que hasta aquí aprueba, pero la definición final, por supuesto, que es la que va a determinar el tema, porque hay asuntos claves que aún no están finalmente cerrados y en consecuencia hay que dejar ese espacio para que esos temas se definan. Quiero hacerle algunas preguntas. Un 4 significa apruebo, entonces, y ella es profesora de Derecho. Entonces, preguntas así que surgen a propósito de saber algo mínimo de cómo funciona una república y una democracia. ¿Le vamos a poner un 4 al desmantelamiento del Estado de Derecho? El Estado de Derecho supone la igualdad ante la ley. Un 4 a la existencia de justicias paralelas y fallos que dependen del origen de nacimiento. Un 4 a la obligación de introducir perspectivas, entre ellas la de género, que destruyen el principio básico y elemental de la igualdad ante la ley. La misma nota al desmantelamiento del equilibrio de poderes, al surgimiento de ciudadanos de primera y segunda categoría. Déjenme recordarle algo a quienes saben de derecho y se han preocupado alguna vez en su vida de cómo fue posible la experiencia totalitaria. Hannah Arendt nos habla de cómo se hace la preparación, las condiciones para llevar al ser humano al punto de ser un cadáver viviente. Cadáver viviente es la gente que sobrevive en los campos de concentración. Y dice, la preparación de los cadáveres vivientes comienza con la destrucción de los derechos del hombre. La muerte en el hombre de la persona jurídica es un prerequisito para dominarle enteramente. Un 4. Aquí tenemos 2 opciones, mi estimado telepensante. O le ponemos un 7 porque lo han hecho fantástico con su proyecto de toma del poder total, absoluto, y de la dominación y opresión de la mayoría por parte de una minoría. Le ponemos un 7 porque lo han hecho increíble. O le ponemos un 1. O si existiera una nota bajo 0, en el caso de que el proyecto hubiese consistido en reforzar la democracia, consistido en mejorar nuestro régimen político, en aunar a los chilenos. O es un 1 o un 7, porque está polarizado, ¿sí? Ahora, un 4 no le podemos poner. Un 4 no le podemos poner si es que nos interesa que Chile siga siendo un solo Estado-nación. ¿Por qué? Porque como dice Hannah Arendt, el quiebre del principio de igualdad ante la ley
provoca la destrucción del Estado-nación. Se la leo. Para estos nuevos estados, los que surgen tras la Primera Guerra Mundial, la maldición aporta los gérmenes de una enfermedad mortal. Se refiere a la inmigración y a toda esta gente apátrida, entonces que no tiene derechos, que no puede ser reconocida, etc. Dice Hannah Arendt, el Estado-nación no puede existir una vez que ha quedado roto el principio de igualdad ante la ley. Sin esta igualdad legal, que originariamente estaba concebida para sustituir a las antiguas leyes y a las normas de la sociedad feudal, la nación se disuelve en una masa anárquica de individuos privilegiados y de individuos desfavorecidos. Las leyes que no son iguales para todos revierten al tipo de los derechos y privilegios, algo contradictorio con la verdadera naturaleza de los estados-nación. Pero según nuestro convencional constituyente, lo que hay que hacer es... Creo haber votado sobre el 70 u 80% a favor de las normas que están en el borrador y que con mejor presentación van a estar en el texto final. ¿Cómo podría votar rechazo basándome en el 20 o 25% de aquellas normas que voté en contra, que me complican y que me preocupan? Hay que ponderar. No se le puede pedir una constitución que te llene el gusto o que te enrabie hasta el extremo que yo veo a algunos sectores. Ponderar, mi estimado telepensante, hay que ponderar. ¿Cómo va usted ponderar si usted le pueden asegurar una larga lista de cosas, pero le quitan el derecho a la vida? Nomás no es un tema de porcentajes. No es un tema de qué porcentaje me gusta y qué porcentaje no me gusta de la Constitución. ¿Cómo va a ser así si hay principios que son básicos y elementales? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, esos no son ponderables. Porque me van a dar salud gratis y no me sirve la salud gratis, el narcoterrorista me va a asesinar en la próxima esquina. Si no van a haber recursos para una salud. ¿Cómo me va a decir que ponderar? ¿Sabes qué es lo que me pasa? Que me recuerdo con personas que hablan así, con mucho respeto, con Agustín Squella, pero francamente, cuando uno estudia, no sé si esto forma parte del acervo cultural de él, pero cuando uno se preocupa cómo fue posible la experiencia totalitaria y estudia cuáles son las condiciones que conducen a que las personas vivamos dicha experiencia del terror que puede durar décadas, extinguir a generaciones, uno ve que una de las condiciones es la doble moral. Leamos nuevamente a Hannah Arendt. La doble moral practicada por la burguesía parecía un reflejo psicológico de la lucha decimonónica entre burguesía y ciudadano, entre el hombre que juzgaba y utilizaba las instituciones públicas a la medida de sus intereses privados y el ciudadano responsable que se sentía preocupado por los asuntos públicos como tales. En esta perspectiva, la filosofía política de los liberales, según la cual la simple suma de los intereses individuales constituye el milagro del bien común, parecía ser solo una racionalización de la temeridad con la que fueron impulsados los intereses privados, sin respeto al bien común. Es su interés privado que se va a generar un desplazamiento forzoso de cientos de miles de chilenos a lo largo y ancho del territorio. Es producto de un interés privado que se nos está imponiendo la perspectiva de género, que se nos impone una educación no sexista y un derecho que termina siendo una obligación a la ESI, a la educación sexual integral. Esos son intereses privados. Ese es el punto. Y acá existe esta doble moral. Se llenan la boca con el bien común, pero promueven sus intereses privados en pos de unas supuestas nociones de justicia que debieron de preocuparnos a todos, en pos de una concepción religiosa de la naturaleza, religión que debiéramos de compartir todos, de una forma de entender la educación que está muy lejos de los cánones tradicionales de la educación. Yo prefiero 1000 veces que se invierta la plata en que a los jóvenes se les haga un plan de educación profundo y concienzudo para que no se droguen antes que la educación sexual integral. ¿Qué es eso? ¿Qué relevancia puede tener eso antes que las nuevas generaciones tengan muy claro los efectos de las drogas, hayan sido advertidos,
no sean consumidores y puedan sacar a sus vidas sanamente adelante. ¿Cómo van a estar las dos cosas en la misma balanza? No se te va a ocurrir ser heterosexual, tenés que ser andrógino. Esos son intereses privados. El lenguaje inclusivo es un interés privado de la extrema izquierda, que ha logrado irlo imponiendo. Y ahí tenemos a los de la doble moral. Saben que hablar así es una estupidez, lo tienen clarísimo, pero lo hacen porque ¿no ven que tienen que caerle bien a la gente? La genuflexión hay que hacerla. Lo mismo que está haciendo el Poder Judicial. Así no los descabezan. Entonces, se suponía, mi estimado telepensante, que todo esto se hizo en pos del bien común, de la casa para todos. Pero la doble moral nos ha mostrado que lo que ha avanzado en realidad no ha sido esa apariencia de ese deseo, sino que los intereses privados de grupos que capturaron el proceso constituyente. En palabras de nuestro convencional. Entonces, mira, la casa de todos sí, porque todos tendremos que obedecer, pero tal vez a los habitantes de una casa, Mónica, les pase lo mismo. Una gran familia llega a una gran casa y es la casa de todos, pero no todos gustan igualmente de la casa. A un hermano le dieron una pieza mejor que al otro y este otro puede decir, sí, esta es la casa mía y la casa de todos, pero tú estás mejor que yo, por decirlo. Entonces, era una buena imagen la casa de todos, pero como todo, no hay que tomárselo literalmente. Agustín. ¿Obedecer de nuevo? ¿Con independencia del contenido de la regla? Yo quiero recordarle a Agustín Squella y a todos los que piensan como él que este proceso supone ser representativo de la voluntad general, de la soberanía popular. En la medida en que lo que hace es representar intereses privados, ya se escindió del mandato del votante, del ciudadano. Esto que nosotros tenemos, este Frankenstein, no tiene nada que ver con lo que queríamos los chilenos. Nada que ver. Está absolutamente escindido. Quienes hoy día habitan o quienes habitaron la Convención Constitucional, en general, esos constituyentes no tienen nada que ver con quienes votaron, que por lo demás votó poca gente. Eso es un tirón de orejas para los que creen que la política no va a afectar sus vidas. Esperemos que no tengan que hacer la experiencia opuesta para darse cuenta que es justamente al contrario. La política afecta a todos los aspectos de nuestra vida. A veces no lo notamos, pero es así. Si no, vaya y pregúntale a un venezolano. Bueno, nosotros vamos a obedecer, y eso se lo quiero recordar, aquellas leyes que tengan por origen la voluntad soberana del pueblo de Chile. ¿Y cuál era? Construir la casa de todos, para todos. Quiero recordar La democracia en América de Tocqueville, donde él dice que en Estados Unidos, en la época en que comienza la democracia, ¿no es cierto?, la igualdad es alabada, cosa que no pasa en las monarquías ni en las tiranías. Ahí no existe igualdad. Eso es lo que se está instalando acá. Se está quebrando la igualdad. Tanto que se llenaron la boca con la igualdad. Y nos quitaron la igualdad política, que es la base de cualquier otro tipo de igualdad, digamos. Entonces la igualdad es alabada, dice Tocqueville, en tanto igualdad política, porque con ella llega la idea de los derechos políticos, hasta el último los ciudadanos, sirviendo de fundamento a leyes e instituciones amadas por el pueblo, dado que este pueblo es el que constituye el origen y la fuente de legitimidad de dichas leyes. Pero los convencionales hace mucho rato que no tienen nada que ver con la voluntad que se expresó el 25 de octubre en las votaciones del apruebo, en que ganó el apruebo. Entonces ahora nos pueden venir a decir, no, es que le pusieron mucho color con lo de la casa de todos. No se puede llegar a esos extremos, creo yo. No sé qué le parece a usted. Ahora, la pregunta es, ¿quién capturó el proceso constituyente? Y yo quiero dejarlo con unas imágenes de hace poco tiempo atrás. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes escuchan el audio ambiente. Tomás Caterina Auditores. Este audio no corresponde a la región de la Araucanía, tampoco a la provincia de Arauco, la provincia del Biobío, donde viven una buena parte de comunidades indígenas, particularmente mapuches, pehuenches. No.
Este audio que ustedes escuchan de fondo es lo que se vivió a las afueras, en las puertas de la sede del Congreso en Santiago, lugar donde ha estado trabajando la Convención Constitucional de nuestro país. Era un grupo no menor de manifestantes, en su mayoría, como decíamos, de pueblo mapuche. Ellos llegaron para solicitar una reunión ¿con quién? Con el único que ellos consideran es un interlocutor, el vicepresidente de la Convención, Jaime Baza. Se trata principalmente de las comunidades autónomas de Temocuycuy y tradicional de Temocuycuy, cuyos representantes quisieron ingresar al edificio del ex Congreso con dos grandes lienzos. Plantearon que la resistencia no es terrorismo, eso era lo que decían en estos lienzos. Señalaron que los convencionales del pueblo mapuche, y ponga atención con esto, incluyendo la presidenta de la convención, Elisa Loncón, y a la machi, Francisca Linconao, no los representan, no son representantes a juicio de ellos del pueblo mapuche, e incluso usaron términos como yanaconas. Así se refirieron a la machi Francisca Linconao y a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, un término que se utiliza para decirle a un mapuche, de ascendencia mapuche, que es servil a un modelo o cobarde por no enfrentarse, en este caso, a los chilenos. Luis Huentecol, uno de los representantes de las comunidades que marchó el día de ayer, acusó que sus pares de la convención no han hecho nada respecto a las demandas de restitución de tierras. A nosotros la policía nos tiene las botas encima, sostuvo este comunero. En tanto, el huerquén de la comunidad de Ranquilco Bajo, Rodrigo Curipán, emplazó a los convencionales mapuches para que renuncien a su cargo. Somos nosotros los mapuches de Mayeco que le estamos poniendo el pecho a las balas. Somos nosotros los que la policía, el Estado nos tiene la bota encima. Respecto a esta situación, que está claro, ¿no? Ahí usted vio todas las demandas que plantearon estas comunidades, que no son las más tranquilas, algunas de Temocuycuy, etcétera, fueron integradas en el proyecto de nueva Constitución. Usted lo ve, es más claro echarle agua. Alegan que los carabineros les tienen el pie encima, que reivindican las tierras, que esto, lo otro. Eso está todo hoy día en nuestra monarquía indigenista tiránica, o nuestra tiranía indigenista monárquica. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Pablo Ortúzar, en una columna reciente, dice que tenemos un problema en el anclaje político de la nueva oligarquía mapuche. Una cosa es que construyan su poder en base a forjar clientelas manipulando la manija de los beneficios aportados por el Estado de Chile, y otra es que ocupen esa relación clientelar para recolectar votos para la izquierda chilena. ¿Se entiende? En otras palabras, es problemático que la clase dirigente mapuche sea un apéndice del Frente Amplio, que en mis palabras a su vez es un apéndice del Partido Comunista. Y esos son hoy en día. La clase dirigente mapuche es un apéndice, dice Pablo Ortúzar, del Frente Amplio. Esta distorsión militante implicaría, obviamente, que un daño permanente a la libertad política de los ciudadanos mapuches, pero parece que aquí a nadie más le importó esto. Vamos a terminar todos oprimidos por esta monarquía, que es un apéndice, como bien lo dice Pablo Ortúzar, del Frente Amplio, que en mis términos es un apéndice del Partido Comunista. Y entonces, para terminar de hacernos la idea de cómo fue que este proceso constituyente se lo apropió el Partido Comunista y se lo apropió los sectores más radicalizados del narcoterrorismo encubierto de indigenismo, es que los dejo con el nunca bien ponderado Daniel Jadwe. A mí no me gusta llamarle estallido social, ¿no? El concepto de estallido social viene desde la dominación y pretende instalar la idea de que esto es algo absolutamente espontáneo, que no tiene conducción, que no tiene historia, ¿no? Que no hay con quién conversar y que por lo tanto es algo tan inorgánico que hay que solo tratarlo con la represión para retomar el control. Aquí no ha habido un estallido social, aquí hay una revolución de octubre. Sin embargo, en el 90 se salía con 50.000 personas a la calle, en el 97 con 200.000, en el 2001 con 500.000, en el 2006 con 700.000, en el 2011 con Camila Vallejo, de presidenta de la FECH, con 1 millón de personas, ¿no? Con No Más AFP en el 2016 con 1,5 millones, y llegamos a este minuto. Entonces aquí no hay un estallido, aquí hay efectivamente un proceso de agotamiento del modelo, sumado a un proceso de aumento de la conciencia social
que se resume yo creo que en la frase de la mesa unidad social. Nos cansamos, nos unimos. En términos más teóricos de conflicto, es la transformación de la huelga económica en huelga política. Es la transformación de la huelga de muchos actores por separado, pensando solo en sus propios intereses, ¿no?, hacia una huelga de todos juntos, con la comprensión profunda de que el problema es el modelo. En esto, ¿no?, tanto la Revolución de Octubre como la pandemia han llegado a conformar un escenario en donde todo lo que hace 20 años no era pensable, hoy día es mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo. ¿A usted, mi estimado telepensante, le extraña esto que dice Jadwe? ¿Cómo responden personas como Agustín Squella a esto? Personas que siguen pensando que aquí no hay que ver cuáles son las dinámicas que se están desatando, porque eso es ser alarmista y apocalíptico. Dice Pablo Ortúzar, uno de los puntos más delicados e injustos del proyecto constitucional es la estructura de privilegios arbitrarios que otorga a los pueblos originarios. Monarquía. Es evidente que hace falta una conversación más clara sobre el objetivo de esos privilegios. ¿Por qué no la hay? Sus destinatarios y la estructura institucional que se espera obtener mediante ellos. Llamar simplemente a aprobar sin aclarar estos puntos polariza sin permitir avanzar los intereses estratégicos de Chile con consenso y decisión. Entonces, yo me explico todo lo que ha pasado en parte importante por el miedo. Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo. Y quisiera traer aquí, para ir terminando, a Montesquieu, que introdujo 3 principios para la acción política. La virtud, dice Montesquieu, inspira las acciones en la República. Eso era lo que nosotros teníamos. La virtud era lo que inspiraba nuestras acciones. El honor se supone que las inspira en una monarquía. Y acá está el elemento no monárquico y tiránico del tipo de régimen que está diseñado en el Frankenstein. El miedo guía las acciones en una tiranía. El miedo de los súbditos respecto del tirano, de los súbditos entre ellos mismos, así como el miedo del tirano respecto de los súbditos. Y ahí tenemos entonces a los leales al proceso, que como el Poder Judicial lo vimos hacer la genuflexión, y los desleales. La mayoría de las naciones de Europa, dice Montesquieu, están aún regidas por las costumbres, pero si por medio de un prolongado abuso de poder, que es lo que se quiere hacer aquí en Chile, institucionalizar, si por medio de alguna enorme conquista el despotismo se consolidase en algún momento, no habría costumbre ni clima intelectual que pudiese resistírsele. Eso es a lo que le dimos un 4, eso es a lo que no hay que tenerle miedo a los cambios. No tenemos que tenerle miedo a cambiar, a que nuestro país se transforme en un despotismo que incluso desarraigue nuestras costumbres asociadas a la libertad. Le digo una cosa, mi estimado telepensante, sin igualdad ante la ley no hay democracia, porque la democracia se funda en la creencia de que nacemos todos iguales y que por lo tanto todos merecemos los mismos derechos políticos. Los derechos sociales son secundarios ante los derechos políticos. Es así de simple. Donde usted lo haga al revés, tiene una tiranía. En una sociedad libre, la legalidad solo puede poner limitaciones a las acciones, nunca inspirarlas. Para que los diversos tipos de vida puedan convivir, es necesario que las leyes nos digan únicamente lo que no debemos hacer, jamás lo que debemos hacer. Y ahí Agustín Squella hace una trampa bastante compleja en su conversación, cuando dice que no nos tenemos que asustar si unos ganan con sus ideas. Eso, mi estimado Agustín, usted lo entenderá que corresponde cuando es un programa de gobierno, pero que el marco general tiene que permitir que vivamos en paz, sea quien nos gobierna, y que respetemos la vida de los demás, la seguridad de los demás, la propiedad de los demás, ¿sí? Y sus derechos a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, etc. Si ya estamos en contra de eso, si estamos dispuestos a transar eso, digámoslo de una vez. La idea de las constituciones es ser la casa amplia donde cada uno pueda vivir su vida. Entonces, lo que quiero que quede bien claro es que el ser humano existe y se realiza en política con los mismos derechos que todos nos garantizamos para nuestra realización en la política.
Es esta garantía voluntaria, dice Hannah Arendt, en la concesión de una igualdad jurídica. Es ahí donde se reconoce nuestra pluralidad. Es ahí donde se le da un espacio al hecho de que somos todos distintos, a pesar de que nacemos iguales en dignidad. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que resguardar en una constitución. Los regímenes tiránicos son los regímenes que se inspiran en el terror. Y hoy día ya estamos viendo los coletazos, los primeros coletazos de eso en el Poder Judicial. Pero no se preocupe, vamos aquí a terminar con nuestro invitado constituyente de hoy. No hay que ser apocalíptico ni desconfiar, dice Agustín Squella. Una constitución, decimos siempre, va a regir 40, 50 años, claro, hasta que se reemplace completamente por otra. Pero en el interín va a haber mucho ajuste, mucho cambio, hay que admitir que está también, resignarnos a eso. Y perdón, Francisco, una vez más, tener confianza en nosotros mismos. ¿Por qué desconfiamos del Parlamento y lo queremos atar de mano? Yo no, ¿cierto? Usted durante los próximos años no me toca esta Constitución. ¿Por qué esa desconfianza? Y el Parlamento desconfiando de la Convención y el gobierno. No podemos seguir funcionando solo desde la desconfianza. Agustín, Mi estimado telepensante, a ninguno de nosotros nos da mala espina Agustín Squella en términos de que fuese un Daniel Jadwe, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué explica que nos encontremos con personas que intuitivamente uno dice, si esta gente tiene buenas intenciones? Es extraño, eso sí, que habiendo estudiado tanto, no usen ese conocimiento para denunciar lo que está pasando en Chile. Ahí hay una doble moral. Yo eso lo creo de todas maneras. Porque también es un interés privado resguardar la zona de confort. Que nadie me ataque. Seguir siendo el amigo de mis amigues y seguir balando con las ovejas del rebaño. Para personas como Agustín Squella y tantos otros que abrazan el buenismo, hay una explicación. Y la da Nietzsche. Lo leo. La exclusión instintiva de toda aversión, de toda enemistad. No, por favor, no quiero tener enemigos, no quiero. De todas las fronteras y distancias en el sentimiento. Esto es consecuencia de una extremada capacidad de sufrimiento y excitación, la cual siente ya como displacer insoportable, es decir, como dañoso, como desaconsejado por el instinto de autoconservación, todo oponerse, todo tener que oponerse, que únicamente en no oponer resistencia a nadie, ni a la desgracia, ni al mal, conoce la buena ventura, su placer. El amor como única, como última posibilidad de vida. Al final, mi estimado telepensante, de los buenismos y de los buenistas, bajo este proyecto de nueva constitución, si se aprueba, su máxima moral la vamos a poder escribir en una frase: Mari Mari, Su Alteza.